Salir con Silverio y con Rebeca a su clase de escuela dominical. Bien. Si pueden venir un par de gieres para repartir esto, si me hacen favor. Les van a repartir los ujieres una hojita que va a ser para que usted y yo evaluemos lo que hemos crecido espiritualmente. Abran sus Biblias por favor a Segunda de Pedro capítulo 1, Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a leer versículos 1 al 15. Ya que lo encuentras, se puede poner de pie, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 15. ¿Lo encontramos? Amén. Bueno, dice la Escritura, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, todos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Todos, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Todos, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Padre, gracias por tu palabra. Te doy gracias por el privilegio de estar detrás de este púlpito. Señor, no merezco el honor, pero por favor obra y habla a través de tu palabra y usa a tu siervo y exalta tu nombre, Señor. Ayúdanos a conocer más de Dios y de tus virtudes y, Señor, de cómo aplicarlas a nuestra vida y cómo no dar lugar al diablo y la carne y el mundo, Señor. Por favor, líbranos de todo mal y ayúdanos a crecer espiritualmente en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, ahí en sus hojas que les acaban de dar, se llama lista de virtudes en el crecimiento espiritual. Vamos a evaluarnos dónde estamos. Fíjense lo que dice el versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud.
Si usted está seguro que cuando muera va al cielo, que usted ha aceptado a Jesús como Salvador personal, usted tiene el fundamento de la fe. Usted puede checar ese cuadrito y checarlo, decir, yo ya tengo fe y ya puedo crecer espiritualmente. Después, lo que sigue es la virtud. La virtud, hermanos, es el ser consagrados al Señor. Ya que somos salvos, es consagrarnos. La virtud es cuando uno decide ser discípulo de Cristo. Es cuando empieza a tener esa virtud, esa separación, es decir, bueno, ya no voy a ser mi propio Señor, ahora voy a seguir a Cristo como mi Señor. Y yo quiero tener virtud, excelencia moral, es una forma de traducir virtud, separarme de las cosas que yo hacía antes, quiero suplir o reemplazar lo malo con lo bueno, y yo estoy consagrado, dedicado al Señor. Amén. Que usted puede decir, yo estoy allí, pastor, yo soy un discípulo, estoy obedeciendo en todo. Amén. Cheque esa partecita. Añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. El conocimiento habla de no solamente tener conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Ahí el conocimiento es gnosis, es lo más simple. Gnosis. Gnosis es simplemente leer la Biblia y estudiar lo que dice la Biblia, conocer quién fue Pablo, quién fue Apolos, quién fue Cefas, quién fue Demas, todo lo que dice la Biblia. El conocimiento es cuando nosotros nos dedicamos a leer la palabra de Dios, a estudiarla, a memorizarla, a meditarla y a enseñarla. ¿Okay? Sí. Si usted está ya en esa etapa, ya pasó esa etapa, se puede cruzar esa parte, conocimiento. El conocimiento, déjeme expresar que no es solamente los domingos, hermanos, venir a la iglesia. El conocimiento es personal, el conocimiento se adquiere personalmente. El conocimiento necesita usted tener un tiempo de estudio personal de la palabra de Dios. Necesita usted un tiempo donde tiene una disciplina sistemática de leer la Biblia, estudiarla, de comprenderla, de después memorizarla y meditarla y finalmente enseñarla a alguien más. Estamos nosotros aprendiendo para enseñar. Todos necesitamos tener un discípulo a quien estamos enseñando, lo necesitamos, porque si no, no vamos a poder adquirir conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces el conocimiento es más que solamente saber, pero es hacer. Si yo sé, pero no hago, no he entendido la razón del conocimiento. Entonces vemos al conocimiento, dominio propio. Dominio propio es cuando ya tenemos el conocimiento y ahora hemos decidido decirle no a nuestra carne, decirle no a nuestros deseos del viejo hombre, decirle no a todo aquello con lo que estamos batallando. Todo cristiano tiene una batalla espiritual en un área. Yo no sé cuál sea la tuya. Algunos están batallando con música, otros con amistades, otros quizá con el vino, otros con droga, otros con inmoralidad. Yo no sé cuál es tu lucha, pero ahí es donde, ya que estamos leyendo y estudiando, tenemos que ejercer dominio propio y decirle no a la carne. Pero todos tenemos una lucha en diferentes áreas, y cuando nosotros estamos diciéndole no constantemente a nuestra carne y sí a Cristo, y estamos siguiendo adelante, podemos decir que estamos ejercitando el dominio propio. Puede checar esa parte donde dice dominio propio. Al dominio propio, paciencia. La paciencia es muy interesante. La paciencia habla de soportar, de esperar. Déjame ubicarme aquí en mis notas.
La paciencia habla de soportar, de esperar en el Señor y no desmayar, de ser como Cristo en el sentido de que tenemos que amar a la gente, tenemos que seguir ministrando aunque no vemos resultados, aunque nos desanima la gente. El amor todo lo espera porque tenemos paciencia, el amor todo lo sufre porque tenemos paciencia, el amor no deja de ser porque tenemos paciencia, estamos en Cristo, estamos viviendo en la fe, tenemos paciencia porque estamos viviendo por fe. Si usted ve, la palabra de Dios dice en Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Paciencia. Entonces, ¿qué es paciencia? Cuando estamos pasando por pruebas y tenemos que probar nuestra fe, si vamos a seguir adelante, vamos a dejar de hacerlo, la voluntad de Dios. Eso produce paciencia, el permanecer haciendo la voluntad de Dios es paciencia. Seguir firmes, seguir fieles al Señor. Si usted ha pasado esa prueba, póngale ya paciencia, una palomita. Después de la paciencia, piedad. La piedad es muy interesante. La piedad nos habla de ser como Cristo. La piedad nos habla de imitar a Cristo. Esto es hacer lo que Cristo haría. Y es cuando ya estamos creciendo, madurando. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es difícil, hermanos, porque todavía moramos en este viejo hombre. Pero cuando el que mora aquí adentro, el hombre espiritual, le dice no al viejo hombre y sí a Cristo, es cuando podemos decir que tenemos piedad. Estamos siendo como Cristo. A la piedad, afecto fraternal. Eso hablé la semana antepasada, no me acuerdo, el último mensaje fue de afecto fraternal. El afecto fraternal está hablando de muchas cosas. El afecto fraternal nos habla de estar dispuestos de amarnos como Cristo amó a los discípulos, poner nuestra vida por los hermanos. Les hablé de un bombero, les hablé de un policía. Un policía no piensa dos veces en poner su vida en la línea de batalla cuando va a luchar contra el crimen, contra la injusticia, para defender las víctimas, porque lo hace porque es policía. Pero el cristiano debe de amar a su hermano, poner su vida por su hermano, porque lo amamos, para darle lo que necesita. El amor fraternal tiene que ver con preferirnos unos a otros. Esto es, preferir estar con mis hermanos antes de estar con otras personas. El amor fraternal tiene que ver con proveer las necesidades de los hermanos. Cuando yo tengo cómo darle, qué darle, dice la Biblia, el amor fraternal, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Si usted ha pasado esa prueba de amor fraternal, ponga una palomita allí. Al afecto fraternal, amor. El amor no lo voy a tocar porque ya enseñé semanas, Corintios 13, palabra por palabra. Y ahí el amor, afecto fraternal es Filadelfia, pero que es amor, afecto entre hermanos. Pero el amor es ágape, y eso ya lo mencioné en Corintios 13, y es, si usted puede decir, bueno, todo lo que Corintios 13 dice, ya lo puedo checar, yo paso esa prueba, ponga allí una palomita. Ahora, usted puede ver dónde está espiritualmente. Estos pasos de crecimiento espiritual son progresivos, hermanos. Yo no puedo amar si no soy salvo. Añadido a vuestra fe. Esto es, si yo no soy salvo, no puedo amar con amor ágape. Si yo no soy salvo, no puedo amar a los hermanos porque no son mis hermanos, no soy de la familia de la fe. Si yo no soy salvo, no puedo tener paciencia, ser como Cristo porque no lo conozco. Entonces todo es progresivo, vamos edificando sobre un fundamento de la salvación, de la fe, al punto de que llegamos a ser como Cristo. Lo más grande que tenemos es el amor. Ahora dice, permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios, hemos llegado a
a una cúspide en nuestra vida porque estamos viviendo como Cristo viviría en la tierra, con amor, dando nuestra vida por otros, viviendo por otros, sufriendo por otros. Es muy difícil, hermanos, porque no queremos, en nuestra carne nos resistimos a amar con el amor ágape, porque no queremos ser lastimados, no queremos sufrir, nos cansamos de que la gente nos maltrate, así como lo maltrataban a Cristo. Pero el crecimiento espiritual es algo que a veces tenemos que regresar y tenemos que cuidar todas las áreas, ver cómo estamos. A veces tenemos amor ágape, literalmente tenemos un amor ágape por la gente, pero si dejamos de obtener conocimiento, ese amor ágape se va a debilitar, hermanos. Mire, nunca podemos dejar de aprender de la palabra de Dios. Si dejas de aprender, dejas de crecer. Hay un dicho secular que dice: el que deja de aprender, deja de vivir. Al momento de que dejas de aprender, ya no puedes crecer. Y a veces llegamos a un punto donde nuestro cristianismo se estanca. Llegamos a un punto donde estamos satisfechos con nuestro cristianismo. Ya venimos a la iglesia los domingos, mañana, tarde, miércoles, instituto bíblico, ganamos almas. Y si tú no tienes cuidado, te vas a estancar, hermano. Porque el crecimiento espiritual no para cuando puedes decir que ya haces todo lo que se espera de ti en la iglesia. El crecimiento espiritual sigue adelante porque la meta no es ser como esperan de ti en la iglesia o el pastor. La meta es ser como Cristo. Cristo es la meta. En el libro de Efesios nos dice la palabra de Dios que esa es la meta. Dice: hasta que todos, se lo voy a decir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Y ese es el crecimiento. Por lo tanto, hermanos, nadie aquí podemos decir: ya estoy en la estatura que debo de estar, porque todos estamos creciendo. ¿Me va siguiendo, hermanos? Y si tú no estás creciendo, estás estancado. Y muy probablemente no vas a durar mucho estancado, porque el estancamiento es como cuando estás en un camino que tiene pendiente hacia arriba. Si tú no avanzas, te deslizas, te resbalas. Y es lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2, que no nos deslicemos espiritualmente. Bueno, un pastor se puede deslizar, un miembro de iglesia se puede deslizar. No estamos fijos en una posición de crecimiento espiritual, nos deslizamos, empezamos a estancarnos, empezamos a decrecer, la carne empieza a ganar ventaja de nuestra vida espiritual, y por eso es importante que sigamos creciendo en el Señor. Lo que acabamos de checar con Palomita, quizá usted checó todo, gloria a Dios, pero no obstante, con el uso, con el ejercicio de la vida espiritual, dice la Biblia: ejercítate para la piedad. Cuando tú eres piadoso y te ejercitas, alguien te va a herir, alguien te va a lastimar, alguien te va a traicionar. La hermana Beatriz estaba enseñando en el club bíblico la historia de los Elliot, Jim Elliot, ¿verdad, hermana Beatriz? Y hermano, los indígenas, las tribus indígenas, muchas tribus le daban gran valor a la traición. Había una tribu, no me acuerdo el nombre de la tribu, creo que fue en Ecuador, y esa tribu llegó un misionero, y el misionero empezó a contar la historia de Cristo, y toda la gente escuchaba la historia de Cristo, y no hacían gran burullo, no mostraban emoción. Pero cuando el misionero empezó a hablar de Judas, el que traicionó a Jesús, aplausos y fanfarrias, y todos admiraban a Judas porque traicionó a Jesús. La traición, hermanos, en esas tribus era algo muy, muy valioso para ellos, era algo preciado para ellos, y así crecían. Ellos pensaban que la traición era algo especial, y así fue, hermanos. Jim Elliot fue a la selva con otros 3, eran 3 o 4 hermanos. Con él eran 5.
Con él eran 5. Con otros 5 misioneros a tratar de ganar la confianza, y cuando ellos pensaron que ya la tenían, ¡rum!, les traspasaron con la lanza. Los mataron a todos los misioneros. Bueno, a veces decimos, yo ya crucé ya tengo palomitas en todo, pero alguien te traiciona, alguien te defrauda, alguien te lastima, alguien te queda mal, alguien te hace sentir mal, y esa herida va a hacer que tú necesites quizá volver a revisar dónde estás en tu afecto fraternal, dónde estás en tu amor, dónde estás en tu paciencia, dónde estás en tu piedad, dónde estás en tu conocimiento, porque no podemos dar por hecho que ya estamos en la meta, no hemos llegado aún, hermanos. Tenemos que extendernos a lo que está delante. Ahora, la Biblia dice, el tema de esta tarde es la importancia, el resultado del crecimiento espiritual. Eso es el tema de esta tarde. Versículo 8. Note lo que dice: porque si estas cosas están en vosotros, si estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que están en su papelito. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Si estas cosas están en vosotros y abundan. Lo que acabamos de hacer es un inventario espiritual. ¿Qué tengo de estas cosas? ¿Qué tengo suficiente de estas cosas? ¿Qué me falta suplir más a mi vida espiritual? ¿Qué me falta reforzar en mi vida espiritual? Porque si estas cosas están en vosotros, haz un inventario espiritual en tu vida. Dice, y abundan. Bueno, vamos a ver, cuando estas cosas están en nosotros, vamos a ver que estas cosas van a hacer una diferencia espiritual en cada uno de nosotros, hermanos. Vea conmigo Juan 5, vamos a la escritura y vamos a Evangelio según San Juan, capítulo 5, en el versículo 18. San Juan, capítulo 5, en el versículo 18. San Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es lo que dice Juan, es 18, es 38, hermanos, perdón. Juan 5:38. Juan 5:38. Note lo que dice. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Y note lo que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo le está hablando a los judíos en general. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Versículo 41. Gloria de los hombres no recibo. Versículo 42. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios. ¿Qué dice? En vosotros. Fíjese, los judíos no tenían amor de Dios. Si usted ve, hermano, este amor de Dios, usted va a encontrar en el versículo 42 que ese amor es la palabra ágape. Entonces, le está diciendo Dios a los judíos, no tenéis ágape en vosotros. ¿Por qué no tenéis ágape los judíos? Que no eran salvos, ¿verdad, hermanos? Cuando no eres salvo no puedes tener amor de Dios. ¿Y qué pasa cuando no tenemos amor de Dios? Bueno, usted ve en el versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces vemos, el problema es que ellos no querían creer en Jesús. ¿Por qué? Porque no tenían amor de Dios. Lo que quiero mostrar en esto es que cuando tenemos estas cosas, nos van a ayudar a hacer lo correcto, nos van a ayudar a decidir por Cristo, nos van a ayudar a hacer la obra de Dios. Pero si no tenemos esto, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Vea lo que dice 2 de Corintios 9:14, por favor. 2 de Corintios 9, versículo 14.
Aquí el apóstol Pablo está orando por los corintios, porque ellos, versículo 13, profesaban al evangelio de Cristo obediencia, la liberalidad de la iglesia de Corinto para con él y para con los santos. Versículo 14, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante, que dice, gracia de Dios en vosotros. Hermano, cuando tenemos una superabundante gracia, vamos a orar. Honestamente, no lo quiero llenar de versículos, tengo muchos, pero seamos honestos, hermano. Estamos orando como debiéramos orar. Pasamos tiempo orando por la gente que Dios quiere que oremos. Pasamos tiempo orando por nuestra esposa, nuestros hijos. Pasamos tiempo orando por su pastor, por su familia, por los recién convertidos, por la iglesia. Pasamos tiempo orando, así de rodillas, orando todo el tiempo, continuamente. Si usted sí lo hace, gloria a Dios, siga haciéndolo. Sí, pero si estamos batallando con eso, tenemos dificultad para orar, necesitamos la superabundante gracia de Dios, hermanos. Necesitamos la superabundante gracia de Dios. Porque nadie me puede hincar. Solo la gracia de Dios en mí, hermanos. Hay veces que hay un dicho en español, no sé, a ver si se lo saben, en México: ves la tempestad y no te hincas. Hace mucho no lo decía, pero es verdad. Hay gente que están en media tempestad y no se hincan. Al contrario, buscan salidas y buscan a ver cómo le hacen, pero no se hincan. La tempestad no te hace hincar. Los problemas no te van a hacer hincar. A veces los problemas, lejos de hincar, nos alejan de Dios, hermanos. Gente que tiene problemas, diría usted, la voy a ver en la iglesia, va a estar consagrada, va a estar aquí ganando almas. No, hombre, ni se ve, brillan por su ausencia. Y tienen problemas, es cuando más necesitan de Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos? Crecimiento espiritual. Necesitamos una dosis de la superabundante gracia de Dios en nosotros. ¿Y qué es lo que me da la superabundante gracia de Dios en nosotros? Hermano, que estas cosas estén en nosotros. ¿Cuáles cosas? Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, etc. Si esto está en vosotros y abunda, esto es, Dios nos va a dar una superabundante gracia cuando estamos creciendo espiritualmente. Y vamos a decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y vamos a decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de corazón lo decía Pablo. Y vamos a decir, como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y tu gracia no ha sido en vano. Pero ¿quién dice eso? ¿Cualquier cristiano? No, hermanos. Solamente los cristianos que están creciendo. Los cristianos que no están creciendo se quejan, se apartan de Dios, se enfrían, buscan otras cosas que hacer, salidas falsas, escapan, huyen. Pero los cristianos que están creciendo, la superabundante gracia de Dios les suple lo que necesitan, y ellos van a orar, ellos van a seguir fieles, ellos van a seguir firmes, porque Dios está dándoles gracia. Y es por eso que si estas cosas están en vosotros, versículo 8, y abundan, si estas cosas están en vosotros, si abundan, nos van a dar superabundante gracia de Dios. Si estas cosas están en nosotros y abundan, también nos van a dar el sentir de Cristo, hermanos. Yo batallo, hermano. Yo quisiera ser un gigante espiritual, quisiera ser un aparador y decir, miren, soy el pastor aparador, véanme, y así soy perfecto. No, hermano, yo lejos de ser perfecto. Cristo, Él veía a las multitudes y tenía compasión de ellas. Y Cristo, hermanos, cuando salió de Jerusalén, Él lloraba por Jerusalén. Cristo, hermanos,
Dice el apóstol Pablo, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y a veces yo digo, no, pues ¿para qué involucrarme tanto con la gente? Yo no quiero sufrir dolores de parto por la gente. Ya sufrí antes, ya no quiero sufrir otra vez. Pero hermanos, esto es parte del crecimiento espiritual. Seguir abundando en estas cosas para que volvamos a sufrir dolores de parto, hermanos. Por la gente. Sentir lo que Cristo siente, hermanos. Cristo no se dio por vencido cuando Él sufrió por 1 año, 2 años. Él sufrió hasta la muerte por nosotros. Terminó la voluntad de Dios. Terminó la obra que Él vino a hacer. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, Él sí es nuestro ejemplo perfecto. Él no tiene nada que no debamos imitar. Cristo es nuestro ejemplo perfecto. Pero Él lo hizo porque Él estaba firme y fuerte y bien arraigado en las cosas de Dios, hermano. Es lo que necesitamos. Arraigarnos, crecer espiritualmente. Note lo que dice el libro de Filipenses 2.5, por favor. Filipenses 2.5. Dice la escritura, Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, hermanos, Él quiere que tengamos su sentir, que sintamos como Él, pensemos como Él. Y sí podemos, pero ¿qué necesitamos? Crecimiento espiritual. Yo necesito crecimiento espiritual. No he llegado, no soy lo que debo de ser, estoy en proceso. Hermano, qué triste es cuando alguien dice, ya alcancé, ya soy. Es triste porque esa persona ya se estancó y ya va en declive, ya va para abajo en picada y no se ha dado cuenta, que es lo más triste, hermanos. El necio se cree sabio en su propia opinión, dice la Biblia. El camino del necio, hermanos, lo lleva a la destrucción. ¿Por qué? Porque pensamos que ya hemos llegado, pero hermanos, tenemos que seguir creciendo. Si estas cosas están en vosotros y abundan, vamos a tener el sentir de Cristo Jesús y a ver las almas y a llorar por ellas, a orar por ellas, a darles un folleto como cantó la hermana Julie, a predicarles, a compartir el evangelio, hermano. A veces yo cada rato repruebo esto, hermanos. Estaba mi esposa, habló del viaje allá a Wisconsin y la verdad es que no había hispanos la última vez que estuve allá y ahora por todos lados y una vez dije, ¿por qué no traigo folletos en la bolsa? Darle a estos hispanos aquí un folleto y reprobé en ese restaurante, no traía folletos. Porque el amor de Dios lo necesito, hermanos. La compasión de Cristo, el sentir de Cristo, el ver a la gente como Cristo los ve, como pecadores que necesitan al Salvador y están en camino al infierno, hermanos. Si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué más qué sucede cuando tenemos estas cosas y abundan? Bueno, cuando tenemos estas cosas y abundan, compartimos nuestra fe y vida abundante, ya que mutuamente estamos en Cristo. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a ser como Cristo. Vea lo que dice el libro de Filemón, por favor. Vamos a Filemón. Vamos al libro de Filemón. Sí está, hermanos. ¿Están teniendo, no, pastor? Filemón sí está. Bueno, ahí en Filemón, disculpe. Ahí en 2 de Pedro 1:8. Si usted va, por favor, conmigo al libro de apunté el versículo, hermanos, pero ahorita
ahorita lo encuentro. Ok, Filemón 1.9, ya lo encontré, Filemón 1.9. Vamos allá a Filemón 1.9. Está ahí después, antes de Hebreos, después de Tito en Hebreos. Si usted ve este versículo, note lo que dice el apóstol Pablo a Filemón. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente: más bien te ruego por amor, sabiendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí vemos el apóstol Pablo está rogando. Si usted ve la epístola, Pablo está rogándole por su hijo Onésimo, le habla a Filemón y él le dice: quiero que hagas algo con Onésimo, que lo perdones porque él te dejó, él te traicionó, pero ahora perdónalo, recíbelo. Y Pablo está pidiéndole a Filemón que él tenga crecimiento espiritual y madurez para que haga lo correcto y él pueda ser un testimonio del amor de Dios y el perdón de Cristo, que va a enviar un poderoso mensaje a la iglesia de la importancia del perdón. Si estas cosas están en vosotros, hermano, la iglesia necesitamos cristianos maduros y fieles y firmes. Si estas cosas están en vosotros, ahora abundan. Dios quiere no solamente que leamos la Biblia, pero que leamos mucho la Biblia. Amén. Dios no quiere que oremos, pero que oremos mucho. De hecho dice la Biblia: orad, como hermanos, sin cesar. Dios no solamente quiere que amemos y perdonemos, pero que perdonemos hasta 70 veces 7, sin dejar de perdonar, porque el perdón es continuo. Esto es el crecimiento espiritual, no es decir, pues ya leo la Biblia un tantito, ya oro un tantito, ya soy piadoso un tantito. No, Dios quiere que abundemos, que estemos repletos de estas cosas. Y es lo que dice el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros, y luego dice, y abundan. Vea conmigo Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Colosenses 3, versículo 16. Dice, leámoslo por favor, hermanos. 1, 2, 3. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia. Esto es, que la palabra de Cristo, hermano, empiece a salirte por la boca y por todos lados. La gente note, ha estado mucho en la palabra de Dios. Usted puede saber que he visto mucho fútbol, soccer, porque he hablado de fútbol, soccer con los hermanos. Muchos partidos, me gusta el fútbol y tengo que tener cuidado de no distraerme. Pero, hermanos, si la palabra de Cristo está en abundancia en mí, yo voy a hablar palabra de Dios con la gente, con mi esposa, con mis hijos, con colaboradores. ¿Por qué? Porque estoy lleno de la palabra de Dios. Y de lo que uno está lleno es de lo que va a hablar. Y el Señor dice, estas cosas están en vosotros y abundan. Abundamos en piedad, abundamos en dominio propio, abundamos en paciencia, abundamos en amor fraternal, abundamos en amor ágape. Estamos rebosando, estamos dejando que nos salga este crecimiento espiritual y abundan, dice la Escritura. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Con los 1 Corintios 15:58, por favor. 1 Corintios 15:58. Fíjese lo que dice la Escritura. 1 Corintios 15:58. Dice la Biblia: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Lea conmigo. Creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, ¿qué, hermanos? En vano. Si estas cosas están en vosotros y abundan. La pregunta es, hermano, ¿estoy creciendo en la obra del Señor? Si usted ve en este versículo, creciendo en la obra
del Señor. Esa palabra creciendo está hablando de en exceso, de tener superávit, tener abundancia, tener de más, tener suficiente. Hermano, estamos haciendo más en la obra de Dios este año que el año pasado. Este verano hicimos más para el Señor que el verano pasado. Dios quiere que abundemos, hermanos. Hagamos más. Hay pastores que ya no puedo más, ya hago suficiente. El hacer más no necesariamente, hermanos, es trabajar más, pero ser más eficaz. No es dar más horas, pero es hacer más. Yo puedo, hermanos, trabajar 20 horas y tener un resultado con mi fuerza, pero puedo trabajar 20 horas con Dios y tener otro resultado. ¿Ve la diferencia? Y es lo que estoy hablando. No hacer más este verano porque trabajé más horas y descuidé a mi esposa, descuidé mi trabajo, descuidé a mis hijos, descuidé mi salud. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de más en el sentido de más calidad, más eficacia, más resultados, porque no estamos nosotros en nuestra propia fuerza, pero estamos en la gracia de Dios, hermanos, en la superabundante gracia de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos predicar un mensaje, podemos enseñar una clase, podemos tener un discípulo y estar involucrados, pero si nos dedicamos a crecer espiritualmente, nos dedicamos a preocuparnos no en hacer, pero en ser, entonces haremos más para el Señor, hermanos. No porque hicimos más trabajo, pero porque tenemos más que dar interiormente en quien Cristo nos está creciendo y madurando. ¿Me va siguiendo, hermanos? Y es lo que Dios dice, que si estas cosas están en vosotros y abundan, esto es, tenemos un superávit, tenemos de más. Por último, note lo que dice versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué, hermanos? Ociosos. Hermanos, lo escuché del pastor David Cortés por primera vez. El pastor David Cortés dijo, este refrán no me lo sabía, dice, la ociosidad es el taller del diablo, decía él. Yo me sabía otro, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Bueno, cuando no estamos trabajando y estamos ociosos, no hay nada bueno allí. Tenemos que trabajar para el Señor. Como dice el himno, anhelo trabajar por el Señor. Que Dios nos ayude a trabajar para Él. Y como le dije, hermano, no es trabajar 24 horas, pero trabajar con calidad, con poder de Dios, con gracia de Dios, con su presencia. No estemos ociosos. Hay un problema, hermanos. Bueno, rápidamente, Mateo 25, 26, note lo que dice. Es tiempo de trabajar para el Señor. Mateo 25, 26. Dice la palabra del Señor. Mateo 25, 26 dice, por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los que, hermanos, los banqueros. El hermano está dando su dinero a los banqueros. ¿Cuál dinero? Los talentos que le ha dado Dios. Está invirtiendo sus talentos. Dios le ha dado talentos, le ha dado dones. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Hermano Pastor Az me dijo que en el cielo íbamos a enseñar clubes bíblicos por 1000 años. Pastor Az. ¿Cómo es? Pero me dijo, pero ¿no dice la Biblia que van a nacer inconversos durante esos 1000 años? Sí, pastoros. ¿Y quién les va a hablar de Cristo? Pues nosotros. Sí, es cierto. Hermano, qué bendición poder llegar al cielo y que Dios nos diga, tú vas a ser un maestro. Bueno, al cielo, al menos al milenio, cuando estemos con el Señor en el milenio. ¿Por qué va a estar la iglesia, hermanos? Amén. Tú vas a ser un maestro, tú vas a ser un líder, tú vas a ser especial. ¿Pero por qué? Porque mientras estuvimos en la tierra, dimos el dinero a los banqueros, hermanos. Invertimos en la gloria y tenemos tesoros en el cielo.
Y Dios nos va a dar posición y nos va a dar autoridad en la gloria. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra no estuvimos ociosos, estuvimos trabajando, hermanos. Pensemos que la gloria no van a ser nubes nubes y alitas de ángeles. En la gloria, hermanos, vamos a tener trabajo, vamos a tener un ministerio, vamos a tener cosas que hacer. No concibo que estemos solamente ahí revoloteando las alas por toda la eternidad. Amén. Vamos a estar alabando al Señor, sirviendo al Señor por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Y por eso en la tierra tenemos que tener fe para crecer espiritualmente. Y cuando lleguemos al cielo, poder, hermanos, haber puesto nuestro dinero en los banqueros para tener resultados, tener fruto allá arriba, tesoros, y que Dios nos use, hermanos. Bueno, para terminar, el Señor dice que el versículo 8 dice: estar ociosos ni sin fruto, hermanos. Dios te quiere dar fruto. Eres un árbol frutal. Tú y yo somos un árbol frutal. Dios quiere que demos fruto. Mateo 13:22. Note lo que dice Mateo 13:22. Dice la Escritura: el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No hay fruto aquí. Mas el que fue sembrado en buena tierra, es el que oye y entiende la palabra y da, ¿qué, hermanos? Fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Si tú fueras agricultor, ¿qué fruto te gustaría tener? ¿30, 60 o 100? 100, ¿verdad? Una semilla, 100 más. Y así Dios quiere, hermanos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios te va a limpiar, hermanos, para que demos más fruto, dice Juan 15. Y por eso a veces en la vida vienen problemas y adversidades. Dios no te está eliminando, Dios te está limpiando, te está purificando para que des más fruto. Ocúpate en buenas obras para que no estés sin fruto, dice la palabra de Dios en Tito 3:14. Lo peor que podemos hacer, si Dios está trabajando con nosotros, es apartarnos. Dice: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de escuchar lo que nos enseñaste del crecimiento espiritual. Y la verdad, Dios, es que tú sabes dónde estoy y que ciertamente no he alcanzado. No soy todo lo que debo de ser. Mi estatura no es la estatura de Cristo en ninguna manera. Hay mucho campo para crecer. Hay mucha oportunidad para ser más como Cristo. Yo sé que cada uno de mis hermanos aquí también necesitan crecer. Necesitamos, Señor, que estas cosas estén en nosotros y abunden. Tenemos que enfocarnos a la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. La verdad es que quizás estamos ociosos porque no estamos creciendo. No tenemos fruto porque no estamos creciendo. Señor, estos versículos revelan dónde estamos y quiénes somos, aunque a veces no lo queremos ver así, pero tú nos enseñas lo que está pasando en nuestra vida espiritual. Señor, háblanos. Reúnete con cada creyente esta noche y ayúdanos a cambiar. Ojos cerrados, el piano va a tocar. El Señor tocó su corazón. Usted quiere que estas cosas estén en usted y que abunden para tener fruto. Hable con el Señor. Quizá pídele a Dios que le muestre en qué área usted está batallando, qué le está faltando, en qué áreas necesita abundar más y dar fruto, que Dios le haga dar fruto. El Señor tocó su corazón, el altar está abierto, hermano.